En esta ocasión tenemos como invitada Linda Mabel. Linda, tu saludo para Creagen. Hola, ¿cómo estás, Genaro? Un gusto, de verdad. Gracias por hacernos la invitación respectiva a mi persona, que es Linda Mabel, como imagen de la marca, ¿no? Feliz de estar en su programa, que es Creagen. De verdad, muchas gracias por la invitación. Mabel, díganos exactamente qué tiempo está cantando ya. Bueno, ya vengo cantando 8 años en lo que es el mundo de la música y recientemente estamos votando lo que es nuestro primer videoclip y el primer disco. ¿Qué parte es Mabel? Bueno, de la ciudad, pertenece a la ciudad de Huancavelica, región Tayacaja, de la provincia de Colcabamba. Mis padres también son de allá y mi madre es del hermoso lugar que es de Huancayo, Chupaca. Mira, tú, Mabel, yo soy de Huancavelica, también mire coincidencia. Yo soy de la parte de Guaitará, somos vecinos. Claro que sí, un lugar magnífico, como usted sabrá, cosa delicada. Tengo 5 producciones que se está lanzando de a poquito, recién estamos empezando, ya vamos en la segunda y ya se viene la tercera producción muy pronto que tiene muchas sorpresas para el público, ¿no? Mabel, una canción, composición tuya. Composición mías no la tengo, pero las composiciones son de mi hermosa madre. Ella es mi autora y compositora de mis temas musicales. Mabel, quisiera que interprete una canción, pues, a capela, uno de tus temas. ¿Podría ser? Tiene mucho pedir, ¿eh? Claro, este tema que se va a lanzar recientemente, que es titulado Decide Bien, para todos aquellos que están indecisos, que van a pensar si se quedan o se van. Ya, bueno, esto dice así. Decide bien, cariño mío, decide bien. Si piensas dejarme, quieres olvidarme, no vayas a equivocarte. Si piensas dejarme, quieres olvidarme, no vayas a equivocar. Ese es tema que se va a lanzar recientemente y de verdad espero que les guste a todos. Qué bueno, es una primicia Mabel, ¿eh? Qué linda canción, se nota. Mabel, ¿a qué parte de Perú has viajado con tu música? Bueno, recientemente que hemos viajado a lo que es la Bella Tarma, también para lo que es Huancayo, para Junín, para Huancavelica, y de verdad la gente es espectacular cómo reacciona a nuestras canciones, lo van cantando y es algo maravilloso, sí. A mí me siento tan sorprendida porque tan poco tiempo y que ya se lo saben así de rápido los temas. Qué bueno. Mabel, ¿y qué canción te pide más en esos sitios que tú vas? Bueno, por el momento que hemos ido, de las 2 primicias que ya se han lanzado, nos piden el tema Celos de Amor. Es el tema que se va a lanzar en videoclip recientemente, Decide Bien. Es el tema más aclamado por la gente, ¿no? Nos dice que ese tema queremos que cantes y también lo corean y todo eso se ve espectacular, ¿no? Mabel, ¿con qué artistas has cruzado escenarios a todo esto? Recientemente que hemos cruzado con lo que es Lizeth Lázaro y también con la chica de son artistas pero del centro, cantan música del centro, Rosita de Oribamba, también hemos cruzado con el señor Kevin del Perú y otras artistas más que venían, ¿no? Así música del centro, ayacuchana. Una canción que haya pegado acá, ahorita en Lima. Bueno, el tema que está pegando así de rápido es el tema Decide Bien, que ya se está recientemente empezando a publicar, ¿no? Y de verdad tiene una buena reacción, el tema está que es muy pegajosa, a toda la gente le gusta en sí. Sí, a ver, es bonito ese tema. Mabel, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, tengo un proyecto a futuro, crecer de a poco. Yo sé que en el camino hay muchas cosas, es muy difícil, pero dar todo de mi parte, ser una persona exitosa, ¿no? A futuro ser alguien que tal vez dé la diferencia, es lo que tengo en meta. Qué bien, Mabel. Mabel, tenemos presentaciones, cuéntanos.
Bueno, sí, estamos confirmando para poder ir a Arica, Chile, que ya muy pronto que nos van a confirmar. Y también tenemos para Cañete y tenemos aquí mismo Lima. Ya se van a estar dando las fechas de a poco, ¿no? En nuestra página y todo. Mira tú, Mabel, hay trabajo por lo que veo. Sí, gracias a la señora Aloni, que es la representante de mi imagen y la marca, junto a Rumazo Producciones. Bien, bien, Mabel. Queremos pues número para que contraten, ¿eh? Claro, los números de contrata 964-21-33-57 o si no, inbox a lo que es nuestra página oficial Linda Mabel, la nueva esencia de ritmo y los sensibles del amor. Cualquier cosa, duda o consulta con la señora Aloni Gaspar, que es mi representante junto a Rumazo Producciones. ¿Cómo está ese corazoncito? Bueno, por el momento estoy muy tranquila, me siento feliz porque yo me siento comprometida con la música, ¿no? Y yo creo que estoy súper tranquila, chévere, todo. ¿Seguro? No creo, ¿ah? Por ahí hay algo, por ahí veo que hay algo. No. Hasta el momento, digamos que estoy tranquila, enfocada en lo que son mis proyectos, el trabajo y más que todo eso, ¿no? Yo creo que también sí hay tiempo para el amor, pero ya más adelante, adecuadamente, ¿no? Claro. Mabel, ¿el nombre de tu marca musical? Los chicos sensibles del amor y Linda Mabel, la nueva esencia de ritmo. ¿Y cómo nace ese apelativo de los sensibles chicos del amor? Bueno, esa es una anécdota muy grande porque en sí, mis padres anteriormente ellos formaban de lo que es los chicos sensibles del amor. Iniciaron entre 3 personas a realizar lo que es la música, ¿no? Y entonces tenía un tío que también tocaba lo que es el bajo, ya, y él era como que un poco delicado. Y de ahí es que empezaron a decir qué nombre podemos poner a la agrupación. Entonces ahí no empezó lo que es el título de la canción. ¿Por qué no los sensibles? Porque aquí son bien sensibles. Entonces desde entonces empezó lo que es los sensibles del amor. Y de poco fueron eligiendo entre todos el nombre del grupo y así nació. Mabel, acá viajando, anécdotas. Me imagino que cada viaje es anécdota. Cuenta una de ellas, pues. Mira, la última vez que nosotros hemos viajado, fuimos para lo que es Huancayo. Y pues mis amigos son bien terribles los chicos, ¿no? Siempre, nunca falta uno que deje de hacer sus cosas, ahí sus bromas. Entonces uno de los chicos se quedó dormido en el carro y que le pintaron toda la cara y luego amaneció, pero o sea, se levanta y con toda la cara pintada. O sea, para mí todo esto es divertido en sí.